La concepción del espectáculo entendido como una representación que implica un adormecimiento de los sentidos en el que el hombre intercambia su condición de sujeto por objeto pasivo de consumo, mediado por las imágenes y la velocidad de las relaciones sociales en las sociedades modernas, ha sido estudiado por autores como Guy Debord en su libro La sociedad del espectáculo. Pero el espectáculo se transforma en ingeniería social cuando hay una marcada intención de estandarizar el comportamiento humano, minimizando el pensamiento crítico y provocando una asimilación pasiva de contenidos de índole política, cultural e ideológica, en la que la vida misma se transforma en un espectáculo adormecedor. Es cuando élites poderosas con una incalculable capacidad financiera usan a sociólogos, psicólogos, psiquiatras, articulados desde instituciones que se especializan en estas cuestiones. Analizaremos la historia y el propósito de una de esas instituciones en el video de hoy, el Instituto Tavistock. Las técnicas de manipulación psicológica de la sociedad son tan antiguas como la humanidad misma. Aunque la psicología haya aparecido como disciplina en el siglo XIX, la intención de la manipulación cognitiva es inherente a la historia del poder. Pero el punto de inflexión ocurre cuando la psicología y la psiquiatría en los años 30, cuando los nacionalsocialistas en Alemania usan estas disciplinas, sobre todo la psiquiatría, para manipular y experimentar con determinados colectivos, desde personas con capacidad mental reducida, problemas físicos, o luego los judíos sometidos a experimentos físicos y mentales en campos de concentración. También otro punto de referencia importante para estas técnicas de control social mediante técnicas de manipulación cognitiva tiene una importante referencia en la obra La transformación de la psiquiatría a través de la guerra, escrito por el psiquiatra británico John Rawlings Rees en 1945. Este psiquiatra proponía crear tropas de choque, es decir, grupos de psiquiatras que desarrollaran métodos de control político que empujaran a la mayor parte de la población a la psicosis, empleando procedimientos de modificación de conductas. En esta guerra por el poder controlar las percepciones sociales destaca otro autor, que a su vez fue discípulo del mencionado Dr. Rees, llamado Kurt Lewin, que escribió un ensayo titulado La perspectiva temporal y la moral, donde propone una destrucción de la moral colectiva en la que la persona no sepa con claridad en qué posición se encuentra ni qué puede esperar. Curioso si pensamos en la incertidumbre que embriaga a las sociedades actuales, por ejemplo. Este autor propuso una concepción llamada fascismo de rostro democrático, llevando la experiencia fascista a un ensayo psicopatológico a escala, reproduciendo el discurso de identificación del grupo nacional y racial a escala comunitaria. Un fascismo a escala, podríamos decir. Lewis fue auspiciado por las becas Rockefeller y de las mismas recibió mucho dinero para desarrollar este tipo de proyectos de ingeniería social. Estos psiquiatras, ideólogos y manipuladores como los citados John Rawlings Rees, Kurt Lewin, entre tantos otros articulados a través del Instituto Tavistock, no buscaban una integración psíquica espiritual, lo que denominaba Carl Jung como individuación, sino una rápida manipulación de la mente para ser utilizada en interrogatorios a prisioneros, espionaje y manipular conciencias con fines políticos e ideológicos. Inicialmente Tavistock fue una clínica que en los años 20 se dedicaba a psicoterapias de niños y adultos, y su nombre viene precisamente de su ubicación en el número 51 de Tavistock Square, en Londres, inicialmente fundada por el Dr. Hugh Criston Miller. Ya en 1929 pasa a llamarse Instituto Tavistock de Psicología Médica, bajo la tutela de John Rawlings Rees, y en 1945 se muda a la clínica al número 2 de la Bowman Street, por los estragos sufridos por los bombardeos alemanes a la primera sede, y en 1946, con financiación de la Fundación Rockefeller, nace el Instituto Tavistock de Relaciones Humanas, con la intención de llevar a cabo operaciones nacionales e internacionales bajo el título de Investigación de Operaciones. Léase operaciones de modificación de conducta, dinámica social desde el punto de vista psicológico para manipular a las masas. El Instituto Tavistock, como institución y con financiamiento de los Rockefellers, promovió todo tipo de estudios psicológicos y cognitivos con el propósito de perfilar métodos de control social, utilizables para empresas militares, políticas y de espionaje. La utilización de la droga como recurso de destrucción social, debilitamiento moral y relativismo social en la que la sociedad quede desestructurada y por lo tanto pueda ser manipulada con más facilidad, tiene en esta institución la creación de programas modélicos. Programas que el Instituto Tavistock acogía mediante la Agencia de Psicología de Guerra para el Servicio de Inteligencia Británico, que estaba a cargo del ya mencionado Dr. John Rawlings Rees y que se exportó durante y luego de la Segunda Guerra Mundial a Estados Unidos
junto con sus expertos más destacados en lavado de cerebro y que ayudarían a la creación de célebres y futuros proyectos llevados a cabo por la CIA y el Pentágono, como el proyecto MK Ultra, de experimentación y aplicación de drogas psicodélicas para manipular y controlar la conducta y la percepción de las masas. La clínica Tavistock, durante los años 60, promovió la idea de que no existe ningún criterio para definir la cordura y de que las drogas psicodélicas que expanden la mente constituyen valiosas herramientas de psicoanálisis. Conceptos como el de dialéctica de la liberación, lanzado y patrocinado por el Instituto Tavistock y por uno de sus psicoanalistas, R.I.D. Laning, en una conferencia de 1967, encubre desde la presunción intelectual del marxismo, el psicoanálisis y el existencialismo la semilla envenenada de estas élites corruptoras de la conciencia y su fin ontológico: manipular la percepción, haciendo trizas los marcos culturales, morales, tradicionales y naturales para crear una realidad deforme en función del poder y el control. Detrás de los experimentos sociales que intentaron dinamitar el tejido social estadounidense, entiéndase la contracultura de los años 60, el rock, el consumo de drogas alucinógenas como el LSD, el movimiento hippie, el auge de la ideologización radical que se llamó movimiento de la nueva izquierda, relativismo moral encauzado mediante una supuesta libertad que no era otra cosa que un desplazamiento intencionado del marco cultural tradicional hacia un quiebre conductual de la sociedad, y a pesar de actores institucionales activos en estos ejercicios de ingeniería social a gran escala, como la Agencia Central de Inteligencia, CIA, se encontraba en la influencia y la planeación del Instituto Tavistock. Proyectos como La Conspiración de Acuario, que aunque se publicó después en 1974 con el sugestivo nombre de Las cambiantes imágenes del hombre, fue un proyecto inicialmente secreto del gobierno de Estados Unidos asignado al Stanford Research Institute, creado en 1946 por el Instituto Tavistock, con el fin de estudiar de qué manera afectan y cómo se pueden utilizar en función del poder sobre la sociedad las tendencias sociales y culturales e ideológicas como el libertarismo de izquierda, el liberalismo, el socialismo, el anarquismo, el comunismo, el materialismo, el naturalismo, el misticismo, el hedonismo, la espiritualidad, el ecologismo, el feminismo, el New Age, entre otros. Así que cuando se publica en 1980 el libro La Conspiración de Acuario de Marilyn Ferguson, libro que sirvió de ruta ideológica para la contracultura, movimiento heredero de las experimentaciones de los años 60 y 70 con el LSD, el movimiento hippie, el rock y la desintegración intencionada de los valores, las comunas y toda la alineación social resultante, ya había existido un proyecto previo diseñado por Tavistock, tomando como paradigma esa sociedad planteada en la novela Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, una sociedad mayoritariamente sometida por una élite minoritaria, mediante una metodología científica que las deja en una especie de estado autista e ensimismada, que las hace soportar la servidumbre con entusiasmo. El propio Aldous Huxley se referiría a este tipo de sociedad prefigurada en su novela Un Mundo Feliz como una dictadura sin lágrimas. Y ya que mencionamos a Huxley, sería importante mencionar también su influyente ensayo Las puertas de la percepción, escrito en 1954, en el que defiende la expansión de la conciencia mediante la mescalina, un potente alcaloide alucinógeno de efectos psicoactivos, ensayo que se considera el primer manifiesto de la cultura de las drogas psicodélicas. El Festival de Música y Arte de Woodstock en 1969, donde se reunieron casi medio millón de jóvenes, donde se repartió además droga gratis, sublimado con las protestas contra la guerra de Vietnam y el espíritu hippie, fue en realidad un experimento a gran escala de degradación e inducción mediante la droga y la manipulación cognitiva, donde en palabras del periodista Donald Powell, a todos estos jóvenes se les lavó el cerebro en una granja. A las víctimas, que estaban aisladas, rodeadas de excremento y hasta arriba de drogas psicodélicas, se le mantuvo despiertas durante 3 días consecutivos, y todo con la plena complicidad del FBI y los altos cargos del gobierno. El hombre a quien se atribuye el mérito de haber hecho posible Woodstock es Artie Cornfield, director de Capitol Records, propiedad de Electronic Music Industries, dirigida en su momento por el aristócrata británico Sir Joseph Lockwood, industria fabricante de electrónica militar directamente relacionada a la Oficina para la Guerra Británica y en relación con Tavistock.
El Instituto Tavistock también unió fuerzas con la Escuela de Frankfurt, escuela de pensadores que analizaremos en otro video por su perniciosa influencia sobre el pensamiento occidental de posguerra, y que junto a Tavistock se puede afirmar fueron los espacios de pensamiento y modelación social más grandes del siglo XX, con una influencia que llega hasta nuestros días. Estas entidades sumaron esfuerzos para transformar la perversión marxista freudiana de la psicología y de otras ciencias sociales en instrumentos de control y lavado de cerebros en masas. Los dos pilares del ataque a la tradición intelectual estadounidense, principal objetivo de experimentación, fueron la cibernética y la contracultura de las drogas. Conocidas son las teorías de Theodor Adorno, líder de la Escuela de Frankfurt, que sirvieron de estímulo a muchos de estos experimentos sociales de Tavistock, como la que plantea en su obra Disonancias, Introducción a la Sociología de la Música, según en la cual es necesario programar una cultura de masas como forma de control social extensivo que fuera degradando poco a poco a sus consumidores. De esta conjunción entre Tavistock y la Escuela de Frankfurt, podemos citar el proyecto Personalidad Autoritaria, derivado de otro proyecto a su vez financiado por los Rockefellers y el Comité Judío Americano, llamado Estudios sobre los Prejuicios, dirigido por otro líder de la Escuela de Frankfurt, Max Hockermeier, de la cual Personalidad Autoritaria, liderada por Theodor Adorno, fue el más significativo. Estudio que pretendía caracterizar los rasgos sociales que pudieran ser determinados como fascistas, con una viciada concepción freudiana que patologiza al hombre desde una interpretación sexualizante y represiva, que hace de la etiqueta fascista una herramienta de poder para controlar y demonizar previamente a determinados grupos sociales. Estrategia de control y censura política que sigue con plena vigencia en la discusión social actual, donde ser catalogado como fascista, de forma la mayoría de las veces indefinida y generalizante, significa cancelación o censura en favor de élites dirigentes que controlan el discurso, o al menos lo intentan. Como advertía Bertrand Russell, miembro también de la Escuela de Frankfurt por su interés por las técnicas de ingeniería social, cuando escribe en su libro El impacto de la ciencia en la sociedad de 1951, aunque esta ciencia, psicología de masas, se estudiara con diligencia, quedará rígidamente confinada a la clase dirigente. No se le permitirá al populacho saber cómo se han generado las convicciones que tiene. Cuando la técnica haya sido perfeccionada, todo gobierno que lleve una generación entera dirigiendo la política educativa podrá controlar a sus súbditos sin ser cuestionado, sin necesidad de ejército ni de policía. Los investigadores Eric Street y Frederick Emery, pertenecientes al Instituto Tavistock, desarrollaron una teoría llamada turbulencia social, es decir, para suavizar el efecto de impresiones futuras, mediante el cual se podía ablandar una población utilizando fenómenos en masas como cortes de suministro de energía, hundimientos económicos y financieros y ataques terroristas. Si estas impresiones se iban muy seguidas, una de otras, y se administraban cada vez con mayor intensidad, era posible inducir a la sociedad entera a un estado de psicosis colectivo, por lo que para huir del horror provocado, las personas se encerrarían en un estado de negación y se refugiarían en diversiones y entretenimientos populares, con tendencia, a su vez, de sufrir accesos de cólera, influenciados a su vez por las teorías de Kurt Lewin que hemos mencionado anteriormente. La voluntad e intención del Instituto Tavistock ha sido conformar un aparato mundial de ingeniería social infiltrando a las naciones mediante una funcional conjunción entre el financiamiento privado y los aparatos políticos y legislativos de las naciones, que dotan de capacidad de acción a todos estos ideólogos tecnócratas que hacen de esta institución una de las más importantes y poderosas en cuestiones de manipulación social. Este recorrido puntual en extremos resumido por la historia del Instituto Tavistock no pretende establecer una teoría implacable de la conspiración, pues esto es historia comprobable y documentada. Tampoco pretende establecer una especie de metafísica del mal encarnado en reducidas élites, pues en estos procesos el azar y la naturaleza del hombre resultan siempre obstáculos reales a estas avanzadas de la ingeniería social sobre la sociedad que los obliga a reformularse. Pero sí propone un énfasis crítico en la aparente organicidad cultural y política de los conflictos que polarizan cíclicamente a nuestras sociedades de forma artificial y provocados la mayoría de las veces. Izquierdas contra derechas, mujeres contra hombres, hegemonía política de minorías, partidocracias redundantes y rotativas, patologización del disenso político, financiarización de la economía mediante la deudocracia empobrecedora, inmigración como arma política, globalismo, wokismo,
multiplicación artificial de la identidad sexual como conflictividad permanente, guerras proxies y otras tantas recetas aplicadas para entretener, domesticar y reducir a objetos de asimilación pasiva de contenidos, lo que antes eran sujetos de intervención crítica. Deja entrever los largos siglos de esta institución y otras tantas que construyen una suerte de teleología de la perversión, donde el propósito estructural es empujar a la humanidad a una desintegración ontológica, donde, por resultado, el hombre, como advertía Michel Foucault, desaparezca como un rostro de arena en la orilla del mar. Si has llegado hasta aquí y te ha gustado este video, compártelo en tus redes sociales, dale like y suscríbete a este canal, que tiene como uno de sus principales objetivos develar la verdad.